¿Alguna vez has sentido presión para silenciar tu fe? Esta pregunta resuena en nuestros corazones, ¿verdad? En todas partes, el mundo nos sugiere, de forma sutil y no tanto, que debemos guardar silencio, que nuestra fe no debe expresarse abiertamente, que debemos conformarnos al silencio. Pero estoy aquí para decirte que la persecución ya ha comenzado. El lobo anda suelto, intentando silenciar la verdad que Dios ha puesto en nuestros corazones. Verás, querida, la presión de silenciar nuestra voz no es algo nuevo. Desde tiempos antiguos, los seguidores de Dios han enfrentado el reto de mantenerse firmes en su fe ante la adversidad. Y hoy, esta realidad está más presente que nunca. Lo que veo hoy es una generación que, temiendo el rechazo, ha permanecido en silencio. Una generación que duda en hablar del amor de Cristo, en compartir las buenas nuevas, en luchar por la verdad. ¿Por qué ocurre esto? Porque en el fondo muchos tienen miedo, miedo a exponerte, miedo a la crítica, miedo a la persecución. Pero hoy vengo como siervo de Dios, con una súplica urgente en mi corazón. La palabra de Dios nos dice en Juan 15:20, si me persiguieron, os perseguirán a vosotros también. Es una advertencia clara de nuestro Señor. No nos está diciendo que nos libraremos de las dificultades, al contrario, nos está preparando para la realidad de nuestro camino. Si ahora guardas silencio, si decides abandonar tu testimonio, ¿cuál será el precio que pagarás? Puede que pienses, oh, pero quiero paz, no quiero conflicto. Pero la verdad es que la libertad y la paz que tenemos en Cristo nos obligan a tomar una postura. Esta es una batalla espiritual, y el silencio suele ser aliado del enemigo. Mientras permanezcamos en silencio, no logramos influir en el mundo que nos rodea. Ya no somos la luz que brilla en la oscuridad, como nos enseña Mateo 5:16. Cada uno de nosotros ha sido llamado a ser iluminado en medio de la oscuridad, a compartir una verdad que cambia la vida. Sin embargo, el miedo y la presión pueden llevarnos a olvidar esta misión. El lobo acecha, intentando hacerte creer que esa voz es innecesaria, que tu fe no debe compartirse. Ahora, te hago una invitación. Reflexionemos juntos. ¿Cuál es la verdadera esencia de tu fe? ¿Es algo que vives por dentro o es algo que compartes hacia afuera? La fe que no se expresa es una fe que puede ser borrada. Es como una luz que no logramos encender en medio de la oscuridad. Dios no quiere que te escondas tras las sombras por miedo. Te llamó a brillar. Imagina un murmullo de voces diciendo, no hables. Ten en cuenta que esto ya es una forma de persecución. Eso es exactamente lo que quiere el enemigo. Un cristiano silencioso. Alguien que, aunque tenga la verdad en su corazón, prefiere guardar silencio ante la presión. Pero Dios nos ha preparado para luchar. Nos dio valor, nos dio audacia y, lo más importante, nos dio propósito. Así que no dejes que las presiones del mundo silencien la verdad que debe proclamarse. Así que os pido, no os desaniméis. Si sientes esta presión, debes saber que no estás solo. Jesús está a su lado y nos instruye a mantenernos firmes. Si estás en un momento en el que sientes la presión de silenciar tu fe, empieza a rezar ahora. Busca la valentía del Espíritu Santo para hablar. El tiempo de guardar silencio ha pasado. El momento de levantarse y hablar con fe es ahora. Es hora de proclamar nuestros testimonios, hablar del amor de Cristo y mostrar al mundo que la verdad aún resuena en nuestros corazones. Y recuerda, cuando tomas una posición, te conviertes en un arma poderosa en manos de Dios. El lobo puede intentar silenciarte, pero la verdad de Dios siempre prevalece. Así que vayamos juntos, armados con la verdad, a buscar a quienes aún necesitan escuchar. Cuando miramos el mundo que nos rodea, nos bombardea una avalancha de noticias, voces y opiniones que a menudo intentan silenciar la verdad de Dios. La presión de adaptarse a este mundo puede ser abrumadora, y en muchos momentos siento la desolación crecer en el corazón de muchos de nosotros. Pero, hermanos y hermanas, es esencial que entendamos que la verdadera persecución comienza dentro de nosotros. Cuando permitimos que el miedo, la duda y la apatía se apoderen de nosotros, ya estamos cediendo a los impulsos del enemigo. Mira lo que hemos experimentado. La hostilidad hacia nuestra fe se ha intensificado. La cultura en la que vivimos está cada vez más alejada de los valores que tenemos, y esto se nos enfrenta cada día. Sin embargo, es en resistir el silencio donde encontramos nuestro verdadero valor como hijos de Dios. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte:
Estad sobrios, vigilad, porque tu adversario el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Este versículo no es solo una advertencia, es un llamado a la vigilancia. El enemigo nos está observando, esperando una oportunidad para entrar en nuestras vidas y silenciar nuestras voces, de formas que ni siquiera nos damos cuenta. ¿Cuántas veces, en situaciones sociales o debates, has sentido en una fracción de segundo la necesidad de hablar, pero algo dentro de ti te decía, será mejor que te calles? Esta vacilación puede parecer inocente, pero aquí es donde realmente se asienta la batalla. Cada vez que permanecemos en silencio, abrimos una brecha no solo para nuestro propio silencio, sino para que el enemigo tenga espacio para actuar. El silencio no es neutralidad. Es una elección activa permitir que la oscuridad prevalezca. Quiero que pienses en tu vida de oración. ¿Cómo ha ido? Es a través de la oración que mantenemos nuestra conexión con Dios. Es allí donde nos alimentamos de la fuerza necesaria para levantarnos. Cuando nuestra vida de oración se descuida, otras áreas de nuestra vida espiritual comienzan a colapsar. La adoración se convierte en mera rutina, la comunión pierde su vigor y, en última instancia, empezamos a perdernos espiritualmente. ¿Y por qué ocurre esto? Porque dejamos ir la verdad y empezamos a abrazar una falsa sensación de seguridad. La vida en Cristo requiere compromiso y el mero acto de orar nos pone en sintonía con la voluntad de Dios. En Hebreos 4:16 se nos anima a venir con valentía al trono de la gracia para que podamos obtener misericordia y encontrar gracia que ayude en tiempos de necesidad. Este es el momento oportuno. No dejes que el enemigo te haga sentir que no eres digno de acercarte a Dios. Si sientes este peso, esta presión interna que te lleva a callarte cuando deberías estar manifestando, es hora de parar y reflexionar. ¿Qué es lo que realmente te impide hablar? Puede ser orgullo, miedo a ser rechazado por otros, falta de perdón o incluso ansiedad cotidiana. Gálatas 6:7 nos advierte: no os engañéis, Dios no se burla, porque todo lo que un hombre siembra también cosechará. ¿Qué estás sembrando en tu vida? Porque esa semilla se convertirá en la cosecha que vendrá. Si siembras dudas y silencio, cosecharás soledad y debilidad. Dios conoce las dificultades que cada uno de nosotros enfrenta. Es consciente de las batallas internas que libramos y nos llama a una relación abierta y honesta con Él. La batalla mostrada en Apocalipsis 3:20, en la que Jesús llama a la puerta de tu corazón, no es solo una metáfora, es una realidad viva. Anhela compañerismo, diálogo genuino, una oportunidad para entrar y cambiar su vida, pero este cambio depende de tu respuesta. Está llamando. ¿Estás dispuesto a abrir la puerta? Si te sientes perdido o abrumado, debes saber que Dios no quiere que lleves esas cargas. Ven a Él ahora mismo. Reza una oración sencilla pero poderosa. Señor, reconozco la lucha que he enfrentado. Quiero abrir mi corazón a ti. Por favor, lléname con tu espíritu y dame valor para hablar con sinceridad. Esto no es magia, es una declaración de fe, y cuando se dice con sinceridad, el cielo se mueve a tu favor. Y no olvidéis, amados míos, que la persecución no es solo un asunto externo. La verdadera batalla ocurre en nuestros corazones. Si dudas en alzar la voz, no solo tu voz se extinguirá, sino que la conexión con la esencia de Dios en tu vida se verá comprometida. Debemos empezar a entender que cada acto de fe, cada declaración de verdad que hacemos, no solo nos afecta a nosotros, sino que puede impactar eternamente las vidas que nos rodean. El mundo clama por verdades auténticas, y los cristianos tienen la responsabilidad de levantarse y responder a ese grito. No te dejes llevar por la presión y el miedo. Dios está contigo. Es hora de resistir el silencio y declarar las verdades que transforman vidas. Eres portador de luz en este mundo de oscuridad, y la luz no debe ocultarse. Si te sientes obligado, empieza incluso en tu propia casa, en el colegio o en el trabajo. Comparte lo que Dios ha hecho en tu vida. No permitas que el silencio del miedo sustituya la audacia del espíritu. Ha llegado el momento de abrir la boca, de levantarse en fe y de proclamar la verdad de Dios con valentía. El cielo te espera, y el mundo necesita escuchar lo que tienes que decir. La luz que brilla en ti no debe ocultarse. Es para iluminar el camino a quienes aún caminan en la oscuridad. Por eso, unámonos en fe, armados con la verdad, y busquemos a quienes aún no han escuchado esta buena noticia. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos un mundo lleno de incertidumbre, lucha y un profundo anhelo de esperanza. La gente busca respuestas,
Y a menudo esas respuestas están en nosotros, los cristianos, portadores de la verdad que nos hace libres. La realidad es que, en medio de esta confusión, es nuestra responsabilidad mantenernos como luz. Pero, ¿cómo podemos hacer esto realmente? ¿Cómo podemos ser agentes del cambio que Dios desea ver en este mundo? Quiero que reflexionéis sobre un aspecto fundamental de nuestro papel como testigos. Es a través de nuestras experiencias que compartimos el amor de Dios. Cada uno de nosotros tiene una historia, un testimonio único que puede tocar el corazón de alguien de una manera profunda. Como en Apocalipsis 12:11, la Escritura nos dice: le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron. ¿Qué significa esto? Significa que el poder del testimonio es un arma poderosa en la batalla contra el enemigo. A través de nuestras palabras y experiencias, podemos ofrecer esperanza. Recuerda cómo Jesús, en Juan 9, sanó a un hombre ciego desde su nacimiento. Lo fascinante de esta historia es que el hombre, que hasta entonces nunca había visto la luz del día, cuando los fariseos que le sanaron le preguntaron, declaró con valentía: un hombre llamado Jesús, que me dijo, ve a la piscina de Siloé y lávate. Y fui, me lavé y vi. No tenía una teología elaborada, ni formación religiosa, pero sabía lo que había vivido. Encontró sanación y verdad, y eso fue suficiente para hablar. No se dejó intimidar por quienes estaban dispuestos a criticar. A veces necesitamos el mismo valor. El valor para hablar es un don que viene del Espíritu Santo. No debemos permitir que el miedo nos impida ser lo que Dios nos ha llamado a ser. La vida cristiana no es un paseo para los tímidos, sino para quienes están dispuestos a avanzar en la fe. En 2 Timoteo 1:7 podemos entender mejor esto, porque Dios no nos ha dado el espíritu del temor, sino el de poder, del amor y de la sana inteligencia. ¿Te das cuenta de la grandeza de esto? El espíritu que habita en nosotros es un espíritu que da fuerza, amor y equilibrio. Con esta base sólida, podemos resistir cualquier tormenta. Pero, ¿qué es lo que a menudo nos impide hablar? ¿El miedo a lo que otros pensarán? ¿El miedo al rechazo? Entiendo lo aterrador que puede ser. Una hermosa declaración de fe puede ser sofocada por la presión de otro. Sin embargo, es vital recordar que nuestra vocación es más grande que el miedo. La galería de gente a nuestro alrededor no es casualidad. Te pusieron allí por una razón. Si te cruzas con quienes aún no conocen a Dios, esto es una invitación a marcar la diferencia, con cada interacción y cada conversación. Imagina las incontables vidas que esperan escuchar la verdad. Vidas que necesitan ser fomentadas, sanadas, liberadas. Tu testimonio puede ser la pieza clave que falta en esas almas desesperadas. Así que no esperes a que otros tomen la iniciativa, sino decide ser un mensajero de esperanza. No subestimes el impacto que pueden tener tus palabras. El Señor mismo puede construir algo grande con un simple «Dios te quiere» o un «Estoy aquí para ti». Además, recuerda que no estamos solos en este camino. La oración es un pilar vital para nuestro testimonio. No podemos ser agentes de transformación sin estar en comunión constante con Dios. Cuando oramos, despertamos las facultades del cielo a nuestro favor. La oración es el puente que nos conecta con su fuerza y sabiduría. ¿Alguna vez te has parado a preguntar a Dios cómo el mayor instrumento que puedes usar en quienes te rodean? Mientras buscas su voluntad en la oración, Él te guiará e instruirá sobre qué debes decir exactamente y cómo debes actuar. Cuando la carga parece pesada, la oración nos permite cambiar la carga por la ligereza. Jesús nos dice en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis laborosos y cargados, y yo os daré descanso». La belleza de esta invitación es que Él no espera que seamos perfectos. Quiere que salgamos tal y como somos, todas nuestras fragilidades e inseguridades. Cuando ponemos nuestras ansiedades ante Él, encontramos la libertad y la audacia para actuar. ¿Te consideras un embajador de Cristo? En 2 Corintios 5:20 estamos llamados a ser embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios hiciera un llamado a través de nosotros. ¡Qué noble tarea nos han encomendado! Cada uno de nosotros debe ser un representante fiel del reino, difundiendo amor, compasión y esperanza. Seamos entonces portadores de esa luz y amor que el mundo en general espera con ansias. Y aquí está la clave. Cuando decidamos ser la voz de la verdad, seremos puestos a prueba. Fíjate que la luz que brilla con más fuerza destaca en la oscuridad. El propio Jesús fue confrontado y perseguido por predicar la verdad.
y aún así perseveró. Continuó su misión con audacia, porque sabía que su mensaje era esencial para la salvación de las almas. Así que, cada día, pregúntate, ¿cómo puedo brillar más hoy? ¿A quién puedo dirigir una palabra de esperanza? ¿Cómo puedo ser la luz que Dios me ha llamado a ser? Estate abierto a las oportunidades, porque el Señor a menudo nos sorprende cuando estamos dispuestos a actuar. Tiene grandes cosas preparadas para quienes confían en Él y están dispuestos a salir de su zona de confort. En conclusión, cuando te levantas con fe, no solo transformas tu propia vida, sino que también inicias un movimiento de cambio en todo el mundo que te rodea. Es hora de abrir nuestros corazones y nuestras voces, de permitir que brille la luz de Cristo. No te dejes frenar por el miedo, sino avanza con valentía. Deja que tu testimonio resuene, porque hay un mundo ahí fuera esperando escuchar la voz que solo tú puedes ofrecer. Vamos juntos a buscar a quienes aún necesitan escuchar esta buena noticia, con la certeza de que, en cada paso, el Señor estará a nuestro lado, permitiéndonos brillar con su gloria. Cuando reflexionamos sobre el llamado que tenemos como embajadores de Cristo, debemos recordar que se nos ha encomendado una misión divina. Cada uno de nosotros está llamado a vivir con intención, trayendo la luz de Cristo a un mundo envuelto en oscuridad. La grandeza de esta misión puede ser abrumadora a veces, pero también es un recordatorio constante del increíble amor que Dios tiene por cada ser humano. Nos ha elegido para ser sus portadores de esperanza, y esto no es trivial. Por lo tanto, al pensar en cómo posicionarnos en este mundo, debemos reconocer que la valentía al compartir el Evangelio está arraigada en una comprensión profunda de quiénes somos en Cristo. En Romanos 1:16, Pablo escribe: «Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree». Aquí, establece un puente entre la descaración y la audacia. El Evangelio es la buena nueva de la salvación, y cuando entendemos esto, nuestros corazones se encienden con el deseo de compartir esa verdad. Una historia que ilustra perfectamente este viaje es la de Pablo. Era un hombre que a menudo enfrentaba persecución y adversidad por su fe, pero nunca dejó que eso le detuviera. Cuando fue encarcelado, incluso encadenado, en lugar de lamentarse, cantaba alabanzas y predicaba la palabra. Esto no solo demostró su fe resiliente, sino que también impactó a todos los que le rodeaban. En Hechos 16 leemos que, incluso estando encarcelado, sus palabras y su canto liberaron no solo a él, sino también a los demás prisioneros. ¿Qué puede hacer una vida llena de valentía y fe para cambiar el ambiente que nos rodea? Es esta misma audacia la que se necesita de nosotros hoy. Pero ¿cómo podemos cultivarlo? Primero, debemos sumergirnos en las Escrituras. La Biblia es nuestra armadura, nuestra herramienta, nuestro combustible. En 2 Timoteo 3, 16, 17, se nos recuerda que toda Escritura es exhalada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es transformadora y nos capacita para afrontar los desafíos con fe genuina. Al buscar esta transformación, debemos recordar que nosotros también estamos llamados a ser ejemplos para los demás, como hizo Pablo. En 1 Corintios 11:1 nos dirige: «Sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo». Esto significa que no solo somos receptores de la verdad, sino también transmisores. Nuestras vidas deben reflejar la luz de Cristo. ¿Cómo imitas a Cristo en tu vida personal? ¿Esto se refleja en vuestras interacciones diarias? Por ejemplo, en momentos difíciles en el trabajo o en casa, ¿cómo reaccionas? Tu reacción puede ser una poderosa declaración de fe que puede llevar a otros a Cristo. Piensa en cuánta gente está observando tu vida, esperando un atisbo de lo que significa ser un verdadero cristiano. Tu comportamiento durante los juicios puede ser un testimonio más impactante que palabras elocuentes. Además, ser embajador de Cristo también implica acción. Santiago 2:17 nos enseña que la fe sin obras está muerta. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Solo estamos hablando de amor o lo estamos mostrando activamente? Cuando vemos a alguien necesitado, no podemos simpatizar solo en nuestra mente o en el corazón. Debemos actuar. El amor de Cristo nos lleva a servirle, a llevar comida a los hambrientos, a visitar a los enfermos, a ofrecer apoyo a quienes atraviesan crisis emocionales. Estas acciones son poderosas porque hablan más que las palabras. Cada acto de bondad y compasión que realizamos no es solo un gesto, es una representación del amor que fluye a través de nosotros, mostrando que somos verdaderos representantes del reino de Dios.
Cuando elegimos ser sus manos y pies en este mundo, al ponernos en acción, estamos declarando, en la práctica, el Evangelio en el que creemos. Además, debemos recordar que no siempre seremos bien recibidos. Este es un aspecto de la vida como embajadores de Cristo que no podemos ignorar. Jesús nos advirtió que habría días difíciles, y esta es una realidad que debemos aceptar. Sin embargo, el miedo no debería paralizarnos. En 1 Juan 4:18 aprendemos que en el amor no hay miedo, pero el amor perfecto expulsa el miedo. El amor de Dios por nosotros nos permite avanzar con valentía, sin preocuparnos por las consecuencias humanas, porque nuestro enfoque debe estar en glorificar a Dios en todo lo que hacemos, e incluso en los momentos más difíciles, cuando sentimos el peso de la presión sobre nosotros. Es precisamente en ese momento cuando tenemos la oportunidad de fortalecernos en la verdad. Cuando observamos a figuras bíblicas que enfrentaron grandes pruebas de fe, como Moisés, que se enfrentó al faraón, o David, que se enfrentó a Goliat, vemos que la fe no significa la ausencia de miedo, sino más bien la decisión de seguir adelante a pesar de ello. Así que cuando te enfrentes al miedo, debes saber que estás en buena compañía. Incluso los más grandes héroes de la fe han afrontado momentos de duda, pero a través de la oración, la comunión y la meditación sobre la palabra, también han encontrado la fuerza para avanzar. A ti te puede pasar lo mismo. Cuando miramos al Señor en medio de la tormenta, encontramos paz, y es esta paz la que reflejamos en nuestras acciones. Por último, os animo a uniros a vuestros hermanos y hermanas en la fe. La comunidad es una fortaleza poderosa. En Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta a no abandonar la reunión de nosotros mismos, sino a animarnos unos a otros. Cuando compartes tus luchas y victorias, otros se inspiran. Estos intercambios fortalecen el cuerpo de Cristo y tienen un impacto incalculable en nuestros círculos de influencia. Recuerda que cada paso que das con fe y cada boca que abres para compartir la verdad, no solo transforma tu propia vida, sino que toca vidas que ni siquiera puedes imaginar. Dios nos ha llamado a hacer cambios y a impactar este mundo con su gloria. Así que levántate, adelante, y permite que su luz brille a través de ti, porque el mundo necesita desesperadamente escuchar esta buena noticia que solo tú puedes ofrecer. Dios está con nosotros y nos fortalecerá en cada momento de nuestro camino. Que sigas brillando y que tu testimonio resuene alto y claro, iluminando el camino de muchos. Al reflexionar sobre todo lo que hemos discutido hasta ahora, nos llevamos a reconocer la magnitud de nuestra responsabilidad como embajadores de Cristo. El camino por delante no es solo individualismo, es un llamado colectivo a la acción. Debemos recordar que nuestro impacto no solo ocurre en nuestras propias vidas, sino que se extiende a todos los que nos rodean. Es una luz que no brilla solo para nosotros, sino que debería iluminar el camino para muchos. Y aquí llega una verdad poderosa. Cada uno de nosotros fue creado con un propósito divino. El apóstol Pablo, en Efesios 2:10, nos recuerda que, porque nosotros somos su obra, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, que Dios preparó para que camináramos. Las buenas obras no son solo acciones altruistas, también son expresiones del amor de Dios que fluye en nosotros. Esto implica que, donde quiera que vayas, Dios quiere usarte como canal de su gracia, paz y verdad. Eres una representación viva de lo que significa ser seguidor de Cristo en esta tierra. Lo que hacemos o dejemos de hacer importa. Cada interacción que tenemos, cada palabra que decimos, cada sonrisa que ofrecemos, todo esto es una oportunidad para que la luz de Cristo brille. Pero a menudo nos falta el valor para actuar en estas situaciones. ¿Y si suspendo? ¿Y si no sé qué decir? El miedo al fracaso o al desprecio puede ser abrumador, pero permítanme recordarles que no es en nuestra propia fuerza donde encontramos este valor, sino en la fuerza de Dios. En 2 Timoteo 1:7 se nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de sano juicio. Este versículo debería ser un ancla para nuestras almas. Dios nos ha dotado de poder. Y ese poder se manifiesta cuando nos atrevemos a dar un paso adelante, incluso cuando tenemos miedo. Piensa en la historia de Pedro, el discípulo que caminó sobre el agua. En Mateo 14, escuchó a Jesús llamarle y, en un acto de fe, bajó del bote. Dio el primer paso y comenzó a caminar sobre el agua. Pero en cuanto empezó a mirar a su alrededor, vio las olas y sintió el viento.
y de inmediato sus circunstancias le hicieron dudar. Empezó a hundirse. Pero aquí está lo maravilloso. Cuando clamó a Jesús, el Señor inmediatamente extendió su mano y lo salvó. Esta historia es un recordatorio poderoso de que, aunque nuestros fracasos nos hagan sentir hundidos, el amor de Jesús siempre nos alcanza. Siempre está dispuesto a levantarnos cuando empezamos a flaquear. Esta narrativa nos inspira a encontrar el valor, para no quedarnos paralizados por el miedo, sino a lanzarnos en la dirección de nuestra misión. Al enfrentarnos al mundo, debemos recordar que tenemos la llave para abrir puertas. La clave es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Todos los que acuden a Él encuentran la libertad que anhelan. Cuando decidimos hablar de este amor y compartir nuestra experiencia personal con Él, damos pasos más allá del miedo. Además, es esencial que mantengamos la vista fija en nuestra misión. El mundo está lleno de distracciones y voces que intentarán desviarnos de nuestro enfoque. La realidad es que podemos dejarnos llevar por las corrientes de miedo, desánimo o duda. Por eso la oración y la meditación sobre la palabra son vitales en nuestra vida diaria. Cuando nos conectamos con Dios, recordamos objetivamente nuestro propósito y nos anima a continuar nuestro camino. Aquí quiero hablar sobre la importancia del testimonio. Un testimonio es más que palabras. Es la autenticidad de una vida transformada. Cuando compartes tu historia con otros, no solo comunicas información, sino que les invitas a vislumbrar la realidad de quién es Dios. En Apocalipsis 12:11, leemos que le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Tu testimonio es un arma poderosa contra la oscuridad. Las experiencias que has tenido con Dios, los desafíos que has enfrentado y las victorias que has logrado son importantes. No subestimes la fuerza de tu testimonio. Podrías preguntarte, ¿cómo puedo compartir mi testimonio de forma efectiva? Es sencillo. Sé auténtico, sincero y vulnerable. Muestra dónde estabas antes de Cristo, cómo encontraste su gracia y cómo es tu vida ahora. La gente ansía autenticidad. Quieren saber, ¿esto es real? ¿De verdad funciona? Aquí es donde tu testimonio puede marcar una diferencia significativa. También debemos estar dispuestos a escuchar las historias de los demás. El proceso de intercambio de testimonios enriquece nuestra fe y facilita el fortalecimiento de la comunidad a medida que nos animamos mutuamente. Las conversaciones profundas y sinceras pueden convertirse en momentos de transformación y esperanza. Al escuchar a los demás, ampliamos nuestra percepción de Dios y de lo que Él puede hacer en diversas circunstancias. No debemos olvidar que, aunque deseamos iluminar al mundo, también tenemos el deber de orar por la transformación de los corazones. La oración es el puente que conecta nuestras necesidades y las de los demás con el trono de la gracia de Dios. En Efesios 6:18 se nos instruye a orar en todo momento en el Espíritu, y esto no es solo una recomendación, es un llamado a mantenernos alerta en nuestra vida de oración, intercediendo por quienes aún están en la oscuridad. A medida que cultivamos esta vida de oración, nos volvemos sensibles a las necesidades del mundo que nos rodea. Empezamos a ver a las personas como Dios las ve y a preocuparnos por sus vidas, sus dolores y sus alegrías. Así, nuestra vocación se convierte en una extensión natural de nuestra comunión con Dios. Y por último, quiero recordarte que todo esto es un esfuerzo continuo. El camino de fe no es una carrera de velocidad, es una maratón. Necesitamos paciencia y persistencia. Nuestro camino requiere que permanezcamos firmes, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Dios obra en su propio tiempo, y a menudo las semillas que plantamos hoy darán fruto en el futuro. Sé testimonio de la gracia y el amor de Dios. Sé la voz que proclama la verdad en tiempos de confusión. El mundo necesita saber que hay esperanza. Acoge tu llamado con valentía. No dejes que el miedo ni las circunstancias te impidan seguir adelante. Cuando te unas con otros que están dispuestos a brillar, juntos crearás una luz que eclipsa la oscuridad, atrayendo a muchos al amor redentor de Cristo. Por tanto, mantengamos firmes en la fe, porque tenemos un Dios que es fiel en cumplir sus promesas. Que su luz brille en nosotros y a través de nosotros, y que el mundo vea y sepa que somos embajadores del Rey. Amén. Mientras continuamos nuestro camino como embajadores de Cristo, debemos entender que la vida cristiana está llena de oportunidades no solo para recibir bendiciones, sino para convertirse en una bendición en la vida de los demás. Dios nos creó para la relación, no solo con Él, sino también con los demás.
Por lo tanto, debemos ver a nuestra comunidad y al mundo que nos rodea como campos listos para la cosecha. Pero, ¿qué significa, en realidad, cosechar? ¿Y cómo podemos prepararnos adecuadamente para esto? En cuanto a la cosecha, a menudo imaginamos que solo se trata de los resultados finales, pero la verdad es que la cosecha comienza mucho antes, en los preparativos y prácticas que adoptamos. Jesús, en Juan 4:35, nos dice: ¿No decís que aún quedan 4 meses para que llegue la cosecha? Os digo, levantad los ojos y veáis los campos, porque ya están blancos para la cosecha. Las palabras de Jesús nos invitan a desafiar nuestra percepción y a ver más allá de lo que tenemos delante de nosotros. Nos llama a ver el potencial en cada persona, cada interacción y cada oportunidad que se nos ofrece. Por eso, hoy os invito a que levantéis la vista. ¿Qué ves realmente cuando observas a quienes te rodean? En lugar de centrarte en los defectos, dificultades o barreras que puedan existir, intenta ver qué representa cada persona. Un alma preciosa, una creación de Dios que anhela amor, comprensión y, lo más importante, a Jesús. A veces, podemos tender a centrarnos en las carencias de las personas, pero la verdadera visión de un embajador es ver qué puede hacer Dios en sus vidas. La belleza del mensaje evangélico es que ofrece renovación y transformación. Cuando empezamos a ver a las personas a través de los ojos de Dios, nuestro corazón se vuelve más sensible y, por tanto, más dispuesto a actuar. Recordemos las palabras de Ezequiel 36:26, donde Dios promete dar un corazón nuevo y poner un nuevo espíritu dentro de nosotros. Por tanto, debemos acercarnos a nuestros semejantes, ofreciendo esta misma promesa de renovación. Al hacerlo, puedes convertirte en el instrumento que Dios usará para tocar sus vidas. Sin embargo, es importante reconocer que, incluso mientras avanzamos con esta nueva visión, tendremos que afrontar algunos desafíos. Sí, hay resistencia. Habrá quienes duden de tus intenciones e incluso sean hostiles al mensaje que tienes para ofrecer. Recordad que en Juan 15:20 Jesús nos advirtió: «Si me persiguieron, os perseguirán a vosotros también». Sin embargo, no debemos permitir que estas experiencias difíciles nos desanimen, sino que nos fortalezcan en la fe. Eso forma parte de la vocación. Con cada puerta que se cierra, se abre otra, y a menudo es en medio de los conflictos donde encontramos la oportunidad de crecer en la confianza en Dios. Actuando con fe, tus actos de amor y compasión serán semillas sembradas en la tierra del corazón de quienes tocas. Recuerda que sembrar lleva tiempo. Es un proceso hermoso y a veces doloroso, pero cada semilla que plantas tiene el potencial de transformar vidas. Lo que puede parecer una conversación sencilla o un gesto de bondad, puede ser la conversación que alguien ha estado esperando para finalmente abrir su corazón a la verdad de Cristo. Otro aspecto importante al hablar de cosecha es entender que no estamos solos en este proceso. En 1 Corintios 3:6, Pablo nos recordó que yo planté, Apolo regó, pero Dios es el que da el aumento. Cada uno de nosotros desempeña un papel. Algunos plantan las semillas, otros riegan, pero Dios, en su soberanía, es quien provee el crecimiento. Así que no te preocupes si no ves el resultado inmediato de tu trabajo. Tu responsabilidad es sembrar y confiar en que Dios hará la obra necesaria en el corazón. En nuestras interacciones diarias, busquemos crear un entorno propicio para el flujo natural del mensaje de Jesús. Estate abierto a conversaciones que puedan surgir de un amigo que te mencione tus preocupaciones. Cuando notamos que alguien está lidiando con problemas familiares o estrés en el trabajo, aprovecha esta oportunidad para compartir la paz que has encontrado en Cristo. Demuestra que la fe no es una solución mágica, sino un refugio seguro en días tormentosos. Además de sembrar la palabra, también debemos esforzarnos por servir. El servicio es una forma práctica de expresar el amor de Cristo. Hechos 20:35 nos recuerda que es mejor bendición dar que recibir. Mira a tu alrededor y pregunta: ¿cómo puedo ser útil aquí? ¿Dónde puedo marcar la diferencia? Si cada uno de nosotros se esfuerza por satisfacer las necesidades de quienes le rodean, estaremos creando un impacto real y tangible en nuestra comunidad. Y en este camino de servicio, no podemos olvidar cuidarnos a nosotros mismos. El Señor también nos llama a descansar en Él. En Mateo 11:28, Jesús nos invita: «Venid a mí, todos los que estáis laborosos y cargados, y os daré descanso».
El trabajo no debe ser una fuente de agotamiento, sino un flujo de la alegría que recibimos en Cristo. Tómate tiempo para renovarte en presencia de Dios y busca el apoyo de tu comunidad. Cuando cuidamos nuestras almas, estamos mejor preparados para servir eficazmente a los demás. Por último, al mirar hacia el futuro, debemos mantener la esperanza y la oración. Dios está continuamente en acción en nuestros corazones y en la vida de quienes nos rodean. A veces puede parecer que el mundo está sumido en la oscuridad, pero siempre podemos ser la luz que brilla. Tenemos la responsabilidad no solo de esperar la cosecha, sino de prepararnos para ella. En Romanos 8:28, Pablo promete que todas las cosas trabajan juntas para el bien de los que aman a Dios. Incluso en los momentos oscuros, Dios orquesta un plan divino. Te animo entonces a comprometerte con la vocación de ser sembrador del Evangelio, que veas las oportunidades no como obligaciones, sino como privilegios de llevar el mensaje de Cristo. Cada vida tocada, cada corazón renovado, cada alma salvada será un testimonio de la grandeza de Dios y de su obra en nosotros y a nuestro alrededor. Recuerda que, como embajadores, somos instrumentos en manos del Señor. Desea usar a cada uno de nosotros para reflejar su luz y lograr la transformación. Levantaos, embajadores, el campo está listo y la cosecha nos espera. Que marquemos la diferencia juntos, viviendo cada día con la anticipación de las maravillas que Dios hará a través de nosotros. Amén. Mientras nos reunimos aquí, hay una verdad poderosa sobre la que debemos meditar profundamente: la importancia de cultivar una vida de legado en Cristo. Lo que dejamos para las futuras generaciones es fundamental, y aquí quiero que pensemos en lo que la palabra nos enseña acerca de los legados espirituales. En el Salmo 145:4 leemos: «Una generación alabará vuestras obras a otra y declarará vuestras hazañas». Este versículo no es solo una instrucción, sino un llamado a la acción. La responsabilidad de transmitir nuestra fe no termina solo en nosotros, sino que es un flujo continuo que debe pasar de padres a hijos, de los mayores a los más pequeños y de generación en generación. La fe se multiplica cuando somos intencionados al compartirla. Un legado no se construye de la noche a la mañana. Esto es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel a lo largo de su camino. Les instruyó a contar las historias de su fidelidad, a relatar los momentos en que los entregó, guió y sostuvo a ellos. Cuando compartimos nuestras experiencias de vivir en la fe, no solo fortalecemos nuestra propia espiritualidad, sino que también inspiramos a otros a buscar una relación más profunda con Dios. Recuerda lo que hizo Jesús con sus discípulos. No les enseñaba simplemente en clase. Vivió con ellos, caminó con ellos y se esforzó por enseñarles cómo vivir. Era el ejemplo viviente de lo que proclamaba. De la misma manera, deberíamos esforzarnos por ser ejemplos de fe en nuestras propias vidas. Un legado espiritual comienza cuando nos comprometemos a ser auténticos y transparentes en nuestra relación con Dios. Es decir, necesitamos ser honestos sobre nuestras luchas y victorias. Nadie es perfecto y tenemos que ser genuinos al contar nuestras propias historias de fe. Esto incluye ser abiertos sobre los desafíos que enfrentamos y cómo, a pesar de ellos, Dios se ha mostrado fiel. Como dice 2 Corintios 12:9, «Mi gracia os es suficiente, porque el poder se perfecciona en la debilidad». Esto nos enseña que en nuestras debilidades podemos demostrar la grandeza del Señor. Cada batalla que enfrentamos puede convertirse en una prueba que, cuando se comparte, puede animar a alguien a perseverar en su propio camino con Cristo. En la vida, también debemos recordar que la práctica de la generosidad es una forma poderosa de dejar un legado. El coste de la generosidad va más allá del financiero. Es un acto de amor que va y viene entre nosotros y quienes nos rodean. En Hechos 20:35 nos damos cuenta de que es mejor dar que recibir. Cada acto de generosidad no solo impacta la vida del receptor, sino que también moldea quiénes somos y cómo vemos el mundo. Cuando damos, expresamos el corazón de Dios, que es un corazón generoso. Al practicar la generosidad, estamos cultivando un entorno de amor y cuidado, un legado que habla de la bondad de Dios en medio de las dificultades. Además, debemos reflexionar sobre la importancia de la oración como elemento clave en la construcción de nuestro patrimonio. En Santiago 5:16 leemos que la súplica de los justos es de gran utilidad. La oración no es solo una comunicación con Dios,
Es un instrumento poderoso que moldea realidades. Cuando oramos por quienes amamos, nuestra intercesión se convierte en parte de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Nuestra oración se convierte en una forma de cuidar su espíritu, incluso si están lejos de nosotros. La intercesión es un acto de amor, y cuando las siguientes generaciones ven la importancia de la oración en la vida de sus padres y abuelos, naturalmente quieren emular este comportamiento. Recuerda también que el legado de la fe a menudo se cultiva en momentos simples y cotidianos. Conversaciones triviales durante el desayuno, historias de fe contadas junto a la hoguera, o lecciones de vida compartidas durante los paseos, son formas de conectar verdades eternas en el corazón. Es fácil pensar que algo solo tiene significado cuando tiene una gran producción o una ocasión especial, pero en realidad, los momentos más simples suelen tener el mayor impacto. Cuando estamos dispuestos a hablar de Jesús en nuestra vida diaria, estamos sembrando semillas que el Señor hará realidad en su tiempo. Y, por supuesto, también debemos entender que el mundo que nos rodea está en constante cambio. Los desafíos que enfrentamos hoy son diferentes a los que enfrentaron nuestros padres o a los que nuestros hijos tendrán en el futuro. En Romanos 12:2 se nos desafía a no conformarnos con este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente. Por lo tanto, siempre debemos estar preparados para ajustar y adaptar la forma en que evangelizamos e impactamos el mundo que nos rodea. Eso significa abrazar la tecnología, nuevas plataformas y formas creativas de compartir el amor de Cristo. Que seamos valientes en nuestro llamado a transmitir la verdad de Dios, sin permitirnos quedar atrapados por tradiciones que ya no hablan a las nuevas generaciones. Cuando hablamos de legar algo a la siguiente generación, también es un llamado a la responsabilidad personal. ¿Cómo estamos preparando a la próxima generación que siga nuestros pasos? ¿Qué hemos estado enseñando? ¿Qué hemos modelado? Lo que dejaremos como legado debe ser una reflexión continua. Debemos esforzarnos por ser intencionados con nuestro tiempo y esfuerzo, para que nuestras acciones hablen más que nuestras palabras. Un legado genuino es aquel que refleja la luz de Dios y da color y vida al mundo. Todo este esfuerzo se corona con la certeza de que Dios es fiel. En Filipenses 1:6, Pablo nos asegura: «Estoy convencido de que aquel que empezó una buena obra en vosotros la completará sin duda hasta el día de Jesucristo». Al dejar un legado de fe, amor, esperanza y generosidad, lo hacemos con la confianza de que Dios está, y siempre estará, obrando en nuestras vidas y en las vidas de quienes tocamos. Por eso, mientras avanzamos juntos en este camino, que nuestros legados sean recordatorios vivos de la misericordia, la fe y la gracia de Dios. Que el mundo vea en nosotros un testimonio de su presencia y poder, y que a través de nuestras vidas muchos puedan ser llevados a la luz de la verdad de Cristo. Que dejemos no solo un legado de palabras, sino un legado de acciones que traigan esperanza y vida abundante a quienes vendrán después de nosotros. Amén. Al explorar la profundidad del legado que hemos dejado, también debemos considerar la fuerza transformadora del amor genuino que impregna todas nuestras acciones. En 1 Corintios 13:3, Pablo nos recuerda que, aunque reparto todas mis posesiones para alimentar a los pobres, y aún así entregue mi cuerpo para quemarlo, si no tengo amor, no me servirá de nada. Esto nos enseña que las motivaciones detrás de nuestras acciones son tan importantes como las propias acciones. El amor es la fuerza que impulsa la verdadera transformación, y es lo que debería guiarnos en cada interacción. Cuando pensamos en la próxima generación y el legado que dejamos, el amor debe ser la base. El amor de Cristo debería movernos a ser instrumentos de paz, esperanza y consuelo. Esto significa no solo estar físicamente presente, sino también emocional y espiritualmente implicado en la vida de los demás. Debemos buscar maneras de mostrar este amor a través de nuestras palabras, comportamientos y actitudes. El amor es un testimonio poderoso del carácter de Dios y debe ser la seña de identidad de nuestras vidas. Cuando nos vemos como portadores de este amor, convertimos nuestras interacciones diarias en oportunidades para sembrar en nosotros lo que Dios ya ha hecho y sigue haciendo. También es importante que tengamos el corazón abierto para aprender de las nuevas generaciones. Así como tenemos la responsabilidad de transmitir valores y principios, también debemos estar dispuestos a escuchar. En Proverbios 18:15 se dice que el corazón del sabio adquiere el conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. Cada generación aporta una perspectiva única
y, al convertirnos en oyentes activos, tenemos la oportunidad de crecer y ampliar nuestra comprensión de la obra de Dios en diferentes tiempos y culturas. Cuando hablamos de legados, no solo consideramos lo que hemos dejado atrás, sino también lo que podemos añadir hoy. Al llevar esta reflexión a nuestras comunidades, que seamos pioneros en caminos que conecten a los más mayores y a los más jóvenes. ¿Hemos proporcionado espacios seguros para que se celebren estas reuniones? El diálogo intergeneracional es vital. Cuando los jóvenes escuchan los testimonios de fe y resistencia de sus mayores, se sienten animados a perseverar en sus propios caminos. Minimizar la sabiduría de los mayores o ignorar la energía y creatividad de los jóvenes no solo es un error, sino una pérdida de posibilidades divinas. Del mismo modo, no podemos dejar de evaluar el impacto de las tecnologías en nuestro legado. Vivimos en la era digital, donde la información circula a una velocidad impresionante. Debemos usar estos medios de forma consciente y responsable, llevando el mensaje de Dios donde quiera que estén las nuevas generaciones. Recuerda, las redes sociales no solo son una plataforma para compartir momentos personales, sino también herramientas poderosas para difundir la verdad del Evangelio. En 1 Pedro 3:15 se nos exhorta a estar siempre dispuestos a dar una respuesta a todo aquel que os pide una razón para la esperanza que hay en vosotros. Este es un llamado no solo a saber cómo responder, sino a ser intencionado al comunicar la esperanza de Cristo. Así que debemos ser sabios en cómo usamos la tecnología. La forma en que nos presentamos en las redes sociales debería reflejar nuestro compromiso con Cristo. Ofrece palabras de ánimo, comparte testimonios que glorifiquen a Dios y utiliza tu labor de apoyo para ayudar a quienes lo necesitan. Y recuerda que una palabra de edificación o un acto de bondad puede ser lo que cambia el corazón de alguien que está luchando. Además, cuanto más conectados estemos con el propósito de Dios, más necesario será buscar la renovación de nuestra mente y espíritu. El mundo tiene su propio mensaje y modos de operar, y muchos de ellos son diametralmente opuestos a lo que el cristiano debe vivir. Sin embargo, en Hebreos 12:1-2, se nos exhorta a dejar de lado todo peso y pecado que nos rodea, y con perseverancia correr la carrera que se nos ha impuesto, mirando fijamente hacia Jesús. Esta carrera es un viaje, y durante nuestro paseo debemos estar atentos a cualquier distracción que pueda desviar nuestra atención. La vida es corta y valiosa. Si reflexionamos sobre cómo estamos usando nuestro tiempo, a menudo podemos concluir que debemos ser más intencionados con el tiempo que se nos ha dado. Lo que gastamos no se puede recuperar, pero lo que sembramos puede dar frutos durante generaciones. Os invito a reflexionar sobre cómo vuestras decisiones hoy impactan el futuro. ¿Qué haces para cultivar un legado eterno? Las pequeñas decisiones que tomamos a diario, como cómo relacionarnos con los demás, dedicar nuestro tiempo y gestionar nuestros recursos, crean un impacto acumulativo que resuena más allá de lo que podemos ver. Y mientras hacemos todas estas reflexiones, debemos recordar que el viaje no es solitario. En Mateo 18:20, Jesús nos recuerda, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Nuestra fuerza viene de Dios, pero en los demás encontramos apoyo, ánimo y amor. A medida que construimos y fortalecemos las relaciones en nuestra comunidad de fe, nos acercamos unos a otros y, lo que es más importante, nos acercamos a Dios. Así que mi pasión es que, al considerar la importancia de dejar un legado, podamos sentirnos motivados a vivir de una manera que glorifique a Dios, que no perdamos la oportunidad de construir nuestra fe y la de quienes nos rodean, que nos comprometamos cada día a ser ejemplos de la palabra de Dios que ha transformado nuestras vidas. Al hacerlo, dejaremos un legado que no será solo para esta generación, sino un legado que perdurará para todas las generaciones venideras. Por eso, animo a cada uno de vosotros a cultivar este legado de amor, fe y esperanza. Y así, mientras vivimos para Dios y para los demás, seamos semillas de cambio que broten, crezcan y dan frutos abundantes, llevando la verdad del Evangelio y la luz de Cristo a un mundo que tanto las necesita. Que juntos seamos el reflejo del amor de Dios, marcando la diferencia donde quiera que vayamos. Amén. A medida que profundizamos en nuestra comprensión del legado que dejamos, encontramos la necesidad innegable de permanecer firmes en la fe, incluso cuando enfrentamos desafíos y pruebas. En Romanos 5:3-4,
Pablo nos enseña que también nos glorificamos en tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. Perseverancia, un personaje aprobado, y el personaje aprobado, Hope. Este ciclo de crecimiento es clave para forjar en nosotros no solo la resiliencia, sino también un verdadero testimonio que se transmitirá. En tiempos difíciles, estamos moldeados y preparados para ser instrumentos en manos de Dios. Es en las tormentas donde más aprendemos sobre la fidelidad de Dios y la fuerza que Él nos da para superar. Cuando miramos las Escrituras, vemos ejemplos de grandes hombres y mujeres de fe que enfrentaron enormes dificultades, pero se mantuvieron firmes en las promesas de Dios. Piensa en Job, que lo perdió todo, pero en lugar de volverse contra Dios, perseveró en su fe. Dijo, aunque me mate, tendré esperanza en Él. Esta es una disposición que deberíamos adoptar en nuestras propias vidas y que se convierte en un legado que enseñamos a la próxima generación. De nuevo, debemos recordar que las dificultades son inevitables. La verdadera pregunta es, ¿cómo respondemos a ellos? Cuando enseñamos a nuestros hijos y jóvenes sobre la resiliencia ante la adversidad, no solo hablamos, sino que mostramos que la fe en Cristo es el ancla que nos mantiene firmes. Debemos ser ejemplos vivos de la verdad que confesamos. Es fundamental que, en medio de los desafíos, tomemos la decisión consciente de glorificar a Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos dice que nos rindamos. El impacto de esta firmeza en la fe no se limita solo a nosotros, se extiende a todos los que nos rodean. Al observar la figura de Pablo, vemos cómo su sufrimiento se transformó en un testimonio poderoso. Se enfrentó a arrestos, persecución y rechazo, pero nunca permitió que eso le impidiera compartir el mensaje del Evangelio. En Filipenses 1:12 expone su situación. Quiero que sepáis que lo que me ha ocurrido ha sido para el avance del Evangelio. Su vida es un testimonio de que, incluso en la tribulación, podemos avanzar y dejar un legado de fe que edifice a los demás. Cuando invertimos nuestro tiempo y energía en servir a Dios y a los demás, incluso en medio de dificultades, estamos sembrando semillas valiosas que pueden dar fruto en el futuro. La pregunta importante es, ¿qué estamos sembrando? Debemos sembrar esperanza, reconociendo que incluso en las situaciones más oscuras, la luz de Cristo puede brillar. Al hacerlo, preparamos el terreno para que las futuras generaciones vean a un Dios fiel, incluso en las tormentas de la vida. Además, mientras recorremos este proceso de crecimiento y legados, es importante recordar que la práctica de la gratitud es una herramienta poderosa para mantenernos firmes. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye a dar gracias en todas las circunstancias, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para nosotros. Cuando nos centramos en las bendiciones, incluso cuando todo parece salir mal, creamos un espacio en nuestro corazón para que la paz de Dios gobierne. Esto no significa ignorar el dolor o el sufrimiento, sino reconocer la soberanía de Dios en todas las situaciones. La gratitud también es contagiosa. Cuando expresamos nuestro agradecimiento, no solo fortalecemos nuestra propia fe, sino que también animamos a otros a hacer lo mismo. ¿Cómo has practicado la gratitud en tu vida diaria? Al mirar a tu alrededor, puedes ver las formas en que Dios ha obrado en tu vida. Esta práctica puede parecer sencilla, pero es una forma poderosa de sembrar un legado de esperanza y positividad. Si eres líder, ¿cómo has cultivado un ambiente de gratitud en tu círculo de influencia? Al fomentar la gratitud en nuestra comunidad, creamos un legado colectivo que, en lugar de centrarse en las dificultades, mira las puertas que Dios ha abierto y las bendiciones que a menudo pasan desapercibidas. Este es un testimonio poderoso de lo que significa vivir por fe. En este contexto de gratitud y firmeza, no podemos olvidar el poder de la oración. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos advierte que no nos preocupemos por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presentemos nuestras peticiones a Dios. La oración no es solo un acto de pedir, es una relación con el Creador, un diálogo que genera transformación. Cuando compartimos nuestras preocupaciones y desafíos con Dios, le permitimos adelantarse, preparando el camino y proporcionando una paz que supera toda comprensión, incluso en medio de tormentas. Al dejar un legado, las oraciones que rezamos por los demás se convierten en una base poderosa. Es increíble pensar en cuántas vidas pueden verse afectadas simplemente tomando el tiempo para interceder por ellas. Por eso, os animo a comprometeros a orar por quienes os rodean,
Considera hacer una lista de oración y buscar activamente a Dios en nombre de amigos, familiares, compañeros de trabajo e incluso desconocidos. Las semillas de oración que plantamos pueden dar fruto de formas que ni siquiera podemos imaginar. En este camino de dejar un legado, es fundamental que seamos conscientes de nuestro llamado a evangelizar. En Marcos 16:15, Jesús nos instruye: «Id a todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura». Este es un mandato para todo cristiano y una parte esencial del legado que dejamos. No importa dónde estemos, tenemos la oportunidad de compartir el mensaje de Jesús con palabras y acciones. Cuando nos comprometemos a ser testigos de la verdad, influimos no solo en nuestros seres queridos, sino también en quienes conocemos en nuestra vida diaria. Es una vocación que no requiere habilidades especiales, solo necesitamos estar dispuestos a dejar que Dios nos use. El amor, la compasión y la preocupación genuina por el bienestar de los demás son las mejores herramientas que podemos usar para llevar el Evangelio a todos. Y recuerda, nadie en tu camino está completamente perdido. Cada vida tiene un propósito, y cada interacción puede ser un momento divino en el que Dios se revela. Por lo tanto, al cerrar este capítulo del legado que nos ha dejado, estamos llamados a ser intencionados en cada etapa de nuestra vida. Que no olvidemos que cada decisión, cada oración y cada acto de amor y fe contribuye al legado que dejamos. Cuando nos comprometemos a vivir con propósito, construyendo relaciones sólidas y firmes en la fe, no solo dejamos un legado impactante, sino que también reflejamos la gloria de Dios en nuestra generación. Sigamos entonces avanzando con perseverancia y valor. Que nos mantengamos firmes, plantando semillas de esperanza, amor y fe, para que la próxima generación se transforme y fortalezca. Que nuestros legados sean como luces brillantes que, en medio de la oscuridad, apuntan a Cristo, nuestro Salvador. Así sea. Amén. Al reflexionar sobre el legado que estamos dejando, es fundamental que reconozcamos la importancia de la perseverancia en nuestro camino de fe. De hecho, la fe no es solo un estado mental, sino un compromiso diario de confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Hebreos 12:1-2 nos exhorta a dejar de lado todo peso y pecado que nos rodea y correr con perseverancia la carrera que tenemos delante, mirando firmemente a Jesús, el autor y que termina nuestra fe. Esta carrera no es un viaje sencillo, está lleno de desafíos, pero cada desafío es una oportunidad para crecer en fe y carácter. Cuando pensamos en la importancia de la perseverancia, os invito a considerar algunas figuras bíblicas que se mantuvieron firmes en su fe frente a la adversidad. Piensa en Moisés, que fue llamado por Dios para guiar al pueblo de Israel fuera de Egipto. Se enfrentó a la furia del faraón, a la duda de su propio pueblo y a desafíos aparentemente insuperables en el desierto. Sin embargo, Moisés se mantuvo firme en las promesas de Dios. A lo largo de su camino, experimentó la presencia y la provisión de Dios en tiempos de crisis. En cada paso, Moisés no solo lideró, sino que también dejó un legado de fe, confianza y obediencia a Dios, demostrando que incluso ante lo imposible, podemos confiar en un Dios que nunca falla. De la misma manera, podemos aprender de la vida de José. Pasó por traiciones, injusticias y largos periodos de prisión, pero mantuvo su integridad y fe en Dios. Lo que parecía una serie de desventuras se convirtió en un plan divino de salvación no solo para él, sino para toda su familia y para el pueblo de Egipto. Joseph se convirtió en un ejemplo de que las dificultades no definen quiénes somos ni en qué podemos llegar, sino cómo respondemos a esas dificultades. Dejó un legado de fe que desafió a su familia y a una nación. Y cuando hablamos de dejar un legado de perseverancia, no podemos subestimar el poder de la comunidad. En Eclesiastés 4:9-10 leemos que «Dos son mejores que uno, porque tienen una buena recompensa por su obra, porque si cae, uno levantará a su compañero». Esto nos enseña que en nuestro camino nunca estamos solos. Las amistades y relaciones que construimos son clave para animarnos en momentos de debilidad. Debemos esforzarnos por cultivar lazos de amistad que nos fortalezcan para fortalecer nuestra fe. En nuestra comunidad, debemos estar dispuestos a ser quienes nos apoyamos mutuamente. Permite que la fragilidad de los demás te llame a la acción. Si ves a alguien pasando por un momento, ofrece tu ayuda y reza con esa persona. No subestimes el poder de rezar juntos.
En Santiago 5:16 se nos recuerda que la oración ofrecida por un hombre justo tiene mucho efecto. Nuestras intercesiones tienen el poder de cambiar las situaciones, porque estamos alineados con el corazón de Dios. Así, cuando caminamos juntos, de la mano por la fe, podemos enfrentarnos a tormentas que, por sí solos, serían abrumadoras. Si realmente estamos comprometidos con el legado que dejamos, debemos comprometernos a cultivar una comunidad de apoyo y oración, basada en el amor y el ánimo genuinos. Además de perseverar, es vital que mantengamos un espíritu de gratitud. La gratitud transforma la perspectiva. Cuando reconocemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, incluso en las luchas, somos capaces de crear un entorno donde la fe florece. En Colosenses 3:15 se nos instruye a dejar que la paz de Cristo arbitre en nuestro corazón, a la que también fuimos llamados en un solo cuerpo, y que seamos agradecidos. Esta gratitud es una expresión de nuestra fe y sirve como testimonio para quienes nos rodean. ¿Cómo podemos cultivar un estilo de vida agradecido? Puedes empezar un diario de gratitud escribiendo diariamente las bendiciones que se han manifestado en tu vida. Este sencillo ejercicio puede cambiar tu percepción de situaciones difíciles. Al mirar las cosas pequeñas y grandes que Dios hace por ti, tu fe se fortalece y es más probable que difundas esa gratitud a tu alrededor. Además de la gratitud, debemos recordar la importancia del servicio y el amor activo en nuestro camino cristiano. En Gálatas 5:13, Pablo nos exhorta a servirnos unos a otros con amor. El amor es la fuerza motriz que nos impulsa a actuar en nombre de los demás, a acercarnos a quienes lo necesitan y a apoyar a quienes están luchando. Y al servir, dejamos no solo un legado, sino una marca registrada, la presencia de Cristo en nuestras acciones. A veces el servicio puede parecer pequeño o insignificante, pero nada es pequeño cuando se hace con amor. Recuerda que el propio Jesús nos dio el ejemplo del servicio lavando los pies de los discípulos. No dudaba en agacharse y atender las necesidades de los demás. ¿Qué ejemplo sigues? Mientras vivimos el amor de Cristo, nuestras acciones se convierten en un testimonio potente y potente que puede tocar vidas. Así que, mientras seguimos dejando nuestro legado, es esencial que sigamos sintonizando con la voz de Dios. A menudo, la vida puede ser tan caótica que perdemos el foco en lo que realmente importa. En el Salmo 46:10, Dios nos invita a parar y saber que Él es Dios. Es importante disciplinarnos para buscar la presencia y dirección de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La oración y la meditación en la palabra nos ayudan a sintonizar con la voz de Dios y a recibir su sabiduría para avanzar. En este proceso, también quiero animarte a ser un mentor, un guía espiritual para quienes comienzan su camino de fe. En 2 Timoteo 2:2, Pablo le instruye a Timoteo que comparta lo que ha oído de mí con los fieles que también podrán enseñar a otros. Esto habla del ciclo del discipulado, donde la experiencia y el aprendizaje se comparten de generación en generación. Este es un legado poderoso porque fortalece la fe y aumenta la capacidad de quienes están creciendo. Además, no subestimes el poder de las pequeñas acciones. Cada acto de bondad, cada palabra de ánimo, cada oración y cada demostración de amor son semillas que, al plantarse, dan fruto. Piensa en cómo pequeñas interacciones y gestos pueden provocar grandes cambios. Puede que nunca sepas cómo una simple palabra de esperanza puede afectar a alguien que está pasando por un momento difícil. Así que ten en cuenta las oportunidades que te rodean. Al concluir esta reflexión sobre el camino de dejar un legado, recordad que lo que hacemos aquí y ahora es precioso y eterno. Dios nos llama a cada uno de nosotros a desempeñar un papel activo en la construcción de un legado que refleje su gloria y amor. Comprometámonos a vivir de una manera que glorifique a Dios, a cultivar relaciones auténticas y a servir con gratitud, dejando un legado que tocará a las generaciones venideras. Que dejemos este lugar un poco mejor de lo que lo encontramos, reflejando la luz de Cristo en todos los aspectos de nuestra vida. De este modo, viviremos y dejaremos un legado que legará a las futuras generaciones la verdad y el amor de Dios. Amén. A medida que profundizamos en la reflexión sobre el legado que hemos dejado, debemos considerar el papel vital de la gratitud en nuestra vida diaria. La gratitud no es solo un sentimiento, es una actitud que moldea nuestra perspectiva y nos permite vivir de una manera que refleje la presencia de Dios en nuestras vidas.
En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18, Pablo nos habla de la importancia de estar siempre alegre, orar sin cesar y dar gracias en todas las circunstancias. Esa es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué significa experimentar realmente esa gratitud y cómo se traduce en legados duraderos? La gratitud nos ayuda a centrarnos en las bendiciones que recibimos, incluso en medio de las dificultades. Es fácil estar agradecido cuando todo va bien, pero el verdadero desafío surge cuando nos enfrentamos a la adversidad. Es precisamente en estos momentos cuando la gratitud se convierte en un testimonio poderoso de nuestra fe. Aprender a ser agradecido, incluso en las dificultades, nos enseña a reconocer la mano de Dios en cada situación, y esto afecta no solo a nuestras vidas, sino también a quienes nos rodean. Cuando mostramos gratitud en tiempos difíciles, enviamos un mensaje claro de que nuestra esperanza no reside en las circunstancias, sino en un Dios que es fiel e inmutable. Vamos a explorar esto con un ejemplo práctico. Imagina a José, que, aunque fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, declaró su fe en Dios. ¿Cuál fue su reacción cuando fue encontrado en la casa de Potifar y luego cuando fue encarcelado injustamente? En Génesis 50:20 dice: «Quisisteis hacer mal contra mí, pero Dios lo ha hecho bueno». Este cambio de perspectiva proviene de un corazón agradecido que ve el propósito de Dios incluso cuando la vida parece desmoronarse. Joseph no solo sobrevivió a sus pruebas, sino que utilizó su experiencia para perdonar y restaurar sus relaciones, dejando un legado de fe y perdón. Además, la gratitud en nuestras vidas también puede inspirar a otros a cultivar esta misma actitud. A veces, quienes nos rodean están tomando caminos difíciles, y un simple gesto de gratitud o un testimonio genuino de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas puede ser lo que necesitan para encontrar esperanza y renovación. Al expresar nuestra gratitud en comunidad, fortalecemos nuestros lazos y fomentamos un ambiente de ánimo y crecimiento espiritual. Por eso, te invito, empieza a practicar la gratitud de forma intencionada. Si aún no tienes un diario de oración o gratitud, considera empezar. Cada día, escribe 3 cosas por las que estés agradecido. Te sorprenderá lo rápido que esta práctica cambiará tus perspectivas. Mientras escribes, tu visión de los acontecimientos diarios empezará a ajustarse y, a medida que reconozcas las bendiciones, tu fe se fortalecerá. Ahora bien, además de la gratitud, es importante que consideremos la sabiduría de cultivar un legado que también sea un ejemplo de integridad y carácter. En Proverbios 11:3 leemos que la integridad de los rectos los guiará, pero la maldad de los transgresores los destruirá. Cuando llevamos una vida íntegra, no solo honramos a Dios, sino que también impactamos a quienes nos observan. La forma en que llevamos nuestras vidas, nuestras interacciones y nuestras decisiones hablan más alto que cualquier discurso que podamos dar. Cuando hablo de integridad, me refiero a una vida coherente, tanto pública como privada. Un legado de integridad se traduce en ser alguien en quien los demás pueden confiar. Esto es especialmente importante en un mundo donde la hipocresía y la deslealtad son habituales. Al ser personas de principios, dejamos una huella duradera en la vida de quienes nos rodean. Si alguna vez has pasado por un momento en el que tuviste que tomar una decisión difícil, sabes que la integridad puede requerir valor. ¿Has elegido en tiempos de tentación hacer lo correcto, incluso cuando no era lo más fácil? Un ejemplo de integridad bíblica es la historia de Daniel. Se negó a mancillarse con la comida del rey por principio, y al hacerlo no solo preservó su identidad, sino que destacó como un líder fiel y virtuoso. Su integridad le llevó a ser escuchado por los reyes e influir en las naciones. El legado de Daniel nos enseña que nuestra integridad puede abrir puertas y crear oportunidades, incluso en escenarios adversos. Además, no subestimes la importancia de establecer metas espirituales en tu vida. Hacer un inventario de dónde estamos y hacia dónde vamos es crucial si queremos dejar un legado significativo. La palabra de Dios nos exhorta a ser diligentes en nuestro camino con Él, a esforzarnos por aumentar en conocimiento y fe. En 2 Pedro 1, 5, 7 se nos llama a añadir a nuestra fe la virtud, y a la virtud el conocimiento, y al conocimiento la templanza, y a la templanza la paciencia, y a la paciencia la piedad, y a la piedad la hermandad, y a la hermandad el amor. Este es un llamado activo para que no nos quedemos quietos,
sino que busquemos un crecimiento continuo en nuestra vida espiritual. Así que, al mirar hacia el futuro, pregúntate, ¿qué legado quiero dejar? ¿Qué necesito añadir o cambiar en mi vida hoy para poder ser un ejemplo del amor y la verdad de Cristo? Al plantear estas preguntas, estamos marcando un camino para que nuestro legado no sea solo sobre nosotros, sino sobre lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Por último, al abordar el legado que dejaremos, también es importante recordar la importancia del perdón. No hay verdadero legado sin la capacidad de liberar el perdón hacia nosotros mismos y los demás. En Mateo 6, 14, 15, Jesús nos enseña que, si perdonamos las ofensas de los hombres, nuestro Padre Celestial también nos perdonará. Pero si no perdonamos a los hombres, tampoco nuestro Padre perdonará nuestras ofensas. El perdón no es solo un acto de bondad, sino una elección poderosa que libera tanto al ofensor como al ofendido. Y al dejar un legado de perdón, estamos reflejando la gracia y la misericordia de Dios. El perdón es una expresión del amor de Cristo en nosotros, y es un testimonio que puede impactar profundamente nuestras relaciones y la de la próxima generación. Considera cómo puedes ser un agente de cambio en tu familia o comunidad mostrando perdón. Cuando liberamos el perdón, abrimos la puerta a la reconciliación, la sanación y el propósito de Dios. Al concluir esta reflexión sobre los legados, quiero animarte a vivir con intención, usando la gratitud, la integridad, el crecimiento espiritual y el perdón como pilares fundamentales de tu camino. Construye un legado que no solo honre a Dios, sino que también ilumine el camino para quienes vengan después de ti. Que tu vida sea un poema de fe, esperanza y amor, y que quienes te rodean miren atrás para ver la luz de Cristo brillando en ti, reconociendo que tus acciones son fruto de la verdad y el amor de Dios. Amén. Mientras continuamos nuestro camino en busca de comprensión y de dejar un legado significativo, es fundamental que nos dediquemos a vivir de manera intencionada y enfocada. Todos estamos aquí por una razón, y esa razón no es solo por nosotros mismos. Se trata de cómo nuestras vidas pueden impactar positivamente a quienes nos rodean y reflejar la gloria de Dios en todos los aspectos. La palabra nos enseña que cada día es un regalo, una nueva oportunidad para manifestar el amor de Cristo y los principios de su reino. Así que, al mirar hacia adelante, nos preguntamos, ¿qué hago con este don? Una de las mejores formas de vivir, de forma intencionada, es cultivando la conciencia de la impermanencia de la vida. El Salmo 90, 12 nos enseña, enseñadnos a contar nuestros días para que alcancemos un corazón de sabiduría. Esta sabiduría es lo que nos lleva a valorar cada momento, a no procrastinar, a vivir con determinación y a estar preparados para actuar. Cada día cuenta. Entonces, ¿cómo podemos usar nuestro tiempo de forma sabia y productiva? ¿Cómo podemos hacer de nuestras vidas un testimonio del amor de Dios? Un aspecto fundamental de este proceso es la relación con los demás. Y no me refiero solo a las personas más cercanas a nosotros, sino a todos los que se cruzan en nuestro camino. El apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses 2:4 que velemos no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Este versículo nos desafía, nos invita a mirar más allá de nosotros mismos y a participar activamente en la vida de quienes nos rodean. Haz una lista de las personas que conoces a diario. Pregúntate, ¿cómo puedo contribuir a la vida de estas personas? ¿Cómo puedo animarles, apoyarlos? ¿Qué pasos puedo seguir para que se sientan queridos y valorados? Cuando decidimos ser intencionados al cuidar de los demás, empezamos a construir algo que va mucho más allá de nuestras propias vidas. Estamos plantando semillas de amor y fe que pueden perdurar por generaciones. El impacto puede ser duradero. Piensa en cuántas veces alguien ha marcado la diferencia en tu vida con un acto amable o una palabra de ánimo. Tú también puedes hacer lo mismo. Cada acción cuenta. A veces son gestos simples los que traen la luz de Dios a la vida de los demás. Una sonrisa, una palabra de ánimo, un acto de generosidad. Además, al realizar estos actos, es fundamental recordar que la perseverancia es igualmente vital. La vida cristiana está llena de desafíos y adversidades. En Gálatas 6:9 leemos, «Y no nos cansemos de hacer bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos desmayamos». Este pasaje sirve como un recordatorio poderoso. Así, mientras sembramos buenas acciones, aunque parezcan pequeñas o sin importancia, debemos continuar.
La frustración puede hacer que nos ralenticemos, pero confiar en la promesa de Dios de que cosecharemos buen fruto debería impulsarnos hacia adelante. Para ilustrar esto, pensemos una vez más en Jesús. No se desanimó por los desafíos que encontró en su ministerio, perseveró en su misión, incluso frente a la oposición y el rechazo. Al hacerlo, dejó un legado inmortal. La disposición de Jesús a enfrentar el dolor y el rechazo nos ofrece un ejemplo perfecto de cómo perseverar en las dificultades. Cuando nos enfrentamos a desafíos, debemos recordar que Dios tiene el control, y cuando perseveramos, Él nos recompensa. Ahora entra un componente que a menudo olvidamos, pero que es vital para el legado que dejamos: la práctica del autoexamen y la disposición a crecer. Necesitamos estar abiertos al cambio y al ajuste en nuestras vidas. En 2 Corintios 13:5, Pablo nos dirige a examinarnos a nosotros mismos. Si hemos continuado en la fe, nos demostramos a nuestro valor. Esto es fundamental. Todos tenemos áreas en las que podemos mejorar, crecer y reflexionar más sobre Cristo. Pregúntate, ¿hay áreas en mi vida que necesiten ajuste? ¿Estoy siendo intencionado en mi relación con Dios? ¿Estoy cultivando la práctica de la oración y el estudio de la palabra? El crecimiento espiritual no es un evento aislado, sino un proceso continuo. Cuando cuidamos nuestro alma, podemos dejar un legado que realmente impacta positivamente a los demás. Otro aspecto importante de dejar un legado saludable es el impacto que tenemos en la próxima generación. Debemos ser intencionados al discipular a los jóvenes, al impartir la verdad que experimentamos y así formarlos en su camino con Cristo. En Deuteronomio 6:7, Dios ordena que sus palabras se impriman en los corazones y que se enseñen a los niños en todo momento. Esto significa que debemos estar preparados y dispuestos a hacer de esta enseñanza y ejemplo la prioridad de nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo para integrar la palabra de Dios en las conversaciones diarias? ¿Cómo estamos marcando la diferencia en la vida de niños y jóvenes? Un legado de fe va más allá de lo que vivimos. Se trata de lo que transmitimos. El tiempo que pasamos con los jóvenes, compartiendo nuestras experiencias, escuchando sus desafíos y rezando por ellos, tiene el potencial de moldear no solo sus vidas, sino también la propia historia. ¿Cuántas vidas pueden transformarse si decidimos invertir nuestro tiempo y amor en el futuro de las próximas generaciones? Ante todo esto, es esencial que no dejemos que el miedo nos paralice. A menudo sentimos que no tenemos las habilidades o conocimientos necesarios. Pero debes saber que lo que Dios realmente busca es un corazón dispuesto. No llama a los que pueden, pero empodera a los llamados. Confía en que, así como lo fue con Moisés, los profetas y los apóstoles, está contigo. Donde quiera que vayas, Dios te usará, y el legado que dejes estará lleno de su gracia. Al cerrar esta reflexión, me gustaría que cada uno de nosotros comenzara a visualizar el legado que queremos dejar. Piensa en las historias que quieres contar, en las vidas que quieres tocar y en el cambio que quieres ver. Todos estamos creando un testimonio a través de nuestras acciones, palabras y relaciones. Que seamos intencionados al ser agentes de amor y esperanza, viviendo de una manera que ilumine a Cristo. Vivamos de tal manera que, al mirar atrás, podamos decir: he dejado un legado de amor. Inspiré a otros a conocer a Cristo. Yo fui la diferencia en la vida de alguien. Que nos unamos en oración, en esperanza y en acción, transformando nuestro legado en una historia de fe que glorifique a Dios y ilumine el camino para los que vendrán. Amén. Al reflexionar sobre el legado que estamos construyendo y el impacto que queremos tener, es fundamental considerar que el verdadero legado se forja en medio de los desafíos y adversidades de la vida. La forma en que superamos las tormentas y las dificultades no solo revela quiénes somos, sino que también define la huella que dejamos en la vida de quienes nos rodean. En Romanos 5:3-4 aprendemos que también nos alegramos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y perseverancia, experiencia, y experiencia, esperanza. Este pasaje no solo nos anima, sino que nos enseña sobre la belleza que surge de los tiempos difíciles. Al enfrentarnos a desafíos, tenemos la oportunidad de crecer en carácter y fe. Es en estos momentos cuando nos moldeamos a imagen de Cristo. Las experiencias de dolor, pérdida o lucha no son en vano. Pueden ser un testimonio poderoso de la unción y la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Cuando mostramos fe en medio de la adversidad,
inspiramos a otros a hacer lo mismo. ¿Cuántas historias de superación conocemos que, aunque llenas de luchas, acabaron convirtiéndose en testimonios impactantes de fe y esperanza? Piensa en Job, que en medio de una inmensa pérdida y sufrimiento, siguió confiando en Dios. Su legado de fe nos enseña a mantener viva la esperanza incluso en las situaciones más oscuras. Así que, al mirar las dificultades que enfrentamos, os invito a preguntar, ¿cómo puedo usar esta experiencia para compartir la gloria de Dios? ¿Cómo puedo animar a alguien que está pasando por un momento similar al que yo viví? Cada desafío trae consigo una nueva posibilidad de testimonio. Al compartir nuestras luchas, ofrecemos a otros un reflejo del amor de Cristo, que nunca nos abandona. Un legado también se construye a través de pequeñas decisiones diarias que tomamos. Es en nuestra rutina donde podemos cultivar un ambiente de amor y fe, ya sea en casa, en el trabajo o en nuestra comunidad. Un simple gesto, como una sonrisa o una palabra amistosa, puede transformar el día de alguien. En el libro de Proverbios 16:24, leemos: Las palabras agradables son como panal, dulces para el alma y medicina para los huesos. Imagina cuántas vidas podemos tocar simplemente eligiendo ser amables y alentadoras. Cada uno de nosotros tiene el poder de difundir compasión y bondad, sin necesidad de grandes gestos. Además, debemos considerar cómo nuestros hábitos cotidianos reflejan nuestras prioridades. ¿Qué estás haciendo para nutrir tu espíritu y desarrollar tu relación con Dios? Estar en comunión con la palabra, en la oración y la implicación comunitaria fortalece nuestro ser interior. Cuando estamos arraigados en nuestros valores cristianos, nos convertimos en faros de luz para quienes nos observan. Lo que hacemos, en particular, en nuestra relación con Dios, será visible en nuestras acciones y reacciones ante las dificultades. Practicar la gratitud es una forma poderosa de mantenerte centrado en lo que realmente importa. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 se nos llama a alegrarnos siempre, orar sin cesar y dar gracias en todas las circunstancias. La gratitud cambia nuestra perspectiva, nos ayuda a ver bendiciones en lugar de dificultades y nos empodera para ser testigos del amor de Cristo. Cuando cultivamos un corazón agradecido, podemos influir en quienes nos rodean de maneras que reflejan la luz de Dios. Otro aspecto importante en el legado que dejamos es la forma en que formamos discípulos. El llamado a discipular no es solo una tarea, sino un privilegio que tenemos como cristianos. En Mateo 28, 19-20, Jesús nos ordena ir y hacer discípulos de todas las naciones. Esto incluye enseñar, bautizar e instruir. No importa nuestra profesión ni dónde estemos, cada uno de nosotros puede influir y guiar a otros en su camino de fe. Piensa en a quién puedes impactar directamente compartiendo lo que ya has aprendido, acompañando a alguien en su fe o siendo un ejemplo de devoción, ya sea en un entorno laboral, en el colegio, en casa o en tu comunidad. Todos tenemos un papel que desempeñar. La vida de un creyente debe ser contagiosa. Nuestras acciones deben inspirar a otros a buscar al Señor y conocer su gracia. Y al hacer discípulos, creamos una larga cadena de fe que puede transformar no solo la vida de los individuos, sino de la sociedad en su conjunto. Sin embargo, no debemos perder de vista el hecho de que, para dejar un legado duradero, también debemos reconocer la importancia del descanso y la renovación. No es solo trabajo, trabajo y trabajo. Jesús nos dio el ejemplo de buscar tiempos de descanso y retiro. En Marcos 6:31 les dijo a sus discípulos: Id de todas las cosas a un lugar solitario y descansad un poco. Debemos valorar los momentos de silencio y renovación espiritual. Es en medio del descanso y la quietud cuando encontramos la fuerza necesaria para continuar nuestro camino. Y por último, me gustaría abordar un aspecto que a menudo olvidamos al pensar en nuestros legados: el perdón. No hay un legado verdadero sin perdón en nuestras propias vidas. En nuestras relaciones, todos somos susceptibles a heridas y malentendidos. Cuando practicamos el perdón, no solo nos liberamos de la carga emocional que puede atraparnos, sino que también enseñamos a otros sobre el mensaje central del Evangelio, el amor de Cristo que nos ofrece perdón y reconciliación. Así que, mientras recorremos este viaje juntos, reflexiona sobre cómo puedes ser un agente de paz en tu entorno. Debemos recordar que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser portadores de su mensaje de esperanza y amor en este mundo. El legado más duradero que podemos dejar
es aquel que refleje su gracia y misericordia, que todos seamos valientes en perseguir un legado que glorifique a Dios, impacte a las personas y traiga esperanza renovada a todos los que se crucen en nuestro camino. En cada decisión, en cada acción, que socavemos un testimonio que revele la luz de Cristo y la verdad de su reino. Que al final de nuestras vidas miremos atrás y veamos una historia contada, no solo con nuestras palabras, sino también por la forma en que vivimos y amamos. Amén. Mientras seguimos reflexionando sobre el legado que hemos dejado, es fundamental aceptar las lecciones que la Biblia nos ofrece sobre cómo vivir una vida con propósito y sentido. El ejemplo de Cristo en nuestro camino debería ser nuestro mayor guía. No solo enseñaba, sino que vivía lo que predicaba, mostrándonos a cada uno cómo dejar un legado que perdure. En Juan 13:15, Jesús nos dice: «Porque os he dado un ejemplo, que hagáis lo que yo os he hecho». Estas palabras nos llaman a hacer de nuestras vidas una ofrenda a Dios y un ejemplo para los demás. El atributo del liderazgo de servicio es algo que debemos abrazar para dejar un legado genuino. Liderar con el ejemplo es más que una teoría. Es un estilo de vida. Todos tenemos un área en la que podemos influir, ya sea en la familia, en el trabajo o en la comunidad. Es una oportunidad para servir a los demás y crear un entorno donde la gracia de Dios pueda fluir. Por ejemplo, piensa en cómo tu actitud en el trabajo podría reflejar la luz de Cristo. Un simple gesto de ayuda a un compañero o una palabra de ánimo puede ser un testimonio poderoso para quienes están en un camino difícil. Una vida mantenida en integridad, incluso cuando nadie nos mira, envía un mensaje claro. La fe en Jesús no es solo algo que hacemos los domingos, sino una elección constante de cómo nos comportamos en todos los ámbitos de la vida. Además, al establecer nuestras prioridades, estamos llamados a reflejar nuestro compromiso con el servicio a Dios. La búsqueda de un legado duradero requiere esfuerzo consciente e intencionalidad. En Colosenses 3:23-24 se nos instruye a todo lo que hagáis, hágalo desde el corazón, como al Señor, y no a los hombres. Nos recuerda que nuestro trabajo y acciones tienen un propósito superior: glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Mientras nos aferramos a esta verdad, surge otra pregunta: ¿cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? Las decisiones que tomamos a diario determinan el legado que dejamos. Debemos preguntarnos: ¿estoy invirtiendo mi tiempo con sabiduría? Cuando miramos nuestro horario, ¿estamos priorizando lo que realmente importa? Nuestras interacciones, nuestras tareas diarias, cada momento obedecen un orden de prioridades que, si están alineados con la voluntad de Dios, nos llevan a dejar un legado significativo. Por otro lado, es crucial que reconozcamos los puntos en los que hemos fallado y necesitamos mejorar. No debemos tener miedo de admitir nuestras debilidades o errores. Al contrario, es en estos momentos cuando la gracia de Dios puede volver a manifestarse. Y 2 Corintios 12:9 nos asegura que «mi gracia os basta, porque mi poder se hace perfecto en la debilidad». Reconocer nuestras limitaciones y dependencia del poder de Dios no solo nos fortalece, sino que también anima a quienes nos rodean a confiar en la capacidad de Dios para transformar sus propias vidas. Al cerrar esta reflexión sobre el legado y lo que significa en nuestras vidas, invito a cada uno de vosotros a comprometeros con un paso práctico e intencionado. Estoy seguro de que Dios ya está hablando a tu corazón sobre un área específica en la que puedes concentrarte. Puede ser una relación que necesita restaurarse mediante el perdón, un ministerio al que se te llama o simplemente la decisión de ser una luz en tu círculo social. No subestimes el impacto que puede tener un corazón entregado a Dios. En conclusión, busquemos ser agentes del reino, invirtiendo en legados que impacten a nuestra generación y a las que están por venir. Que todo esfuerzo que hagamos, por pequeño que parezca, contribuya a un testimonio que glorifique a Dios y traiga esperanza al mundo. Ejerzamos el valor de soñar en grande, con el legado que podemos dejar, con la certeza de que, juntos, como cuerpo, podemos hacer mucho más para difundir la luz de Cristo. En cada decisión que tomemos, en cada paso que damos, recordemos que estamos invitados a ser embajadores de Cristo, modelando un legado que refleje sus verdades y amor. Al salir de este lugar, que nos comprometamos a vivir como quienes saben que están construyendo no solo un futuro, sino una herencia de fe, esperanza y amor. Amén.